Irán se reporta listo para enriquecer uranio a un nivel más alto. Esta es una fuerte advertencia y quizá la última para que las potencias del mundo despierten y hagan algo frente a las sanciones de Donald Trump. Irán quiere rescatar el acuerdo nuclear, pero denuncia apatía, impotencia y doble moral. ¿Cuál es el futuro del acuerdo nuclear? Soy Roberto de la Madrid y esta noche desde aquí, desde el ojo del huracán, desde el lugar de la noticia, desde Irán, detrás de la razón. مساف سختی رو امروز پیش رو داریم. این مساف آسون نیست، اما حتما در این مساف ما پیروز میشیم. هیچ تردید من ندارم. ممکنه این مشکلات 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه مشکلات باز هم برا ما باشه. ما مشکلات رو میتونیم پشت سر بگذرونیم. با این کشورها ما مذاکره کردیم، قولهایی هم به ما دادن، این ولی در مقام عمل ناتوان بود. در شرایط کنونی و تا زمانی که اقدامات لازم صورت نگرفته، حتما گام سوم جمهوری اسلامی ایران عملی خواهد شد. اونها باید این جرأت رو به خودشون بدن که بر اساس تعهداتشون عمل کنن، نه بر اساس One of Iran's top diplomats is being sanctioned by the Trump administration. Foreign Minister Mohammad Javad Zarif is the latest Iranian official to be hit with U.S. sanctions. We consider Javad Zarif, the foreign minister, an illegitimate spokesman for Iran. And Iran itself, its government, you consider illegitimate, do you not? Well, exactly. It is a state sponsor of terrorism. It is the world's central banker of terrorism. La razón de Estados Unidos para designarme es que soy el principal portavoz de Irán alrededor del mundo. ¿La verdad es tan dolorosa? Esto no tendrá ningún efecto en mí ni en mi familia, ya que no tengo propiedades ni intereses fuera de Irán. Gracias por considerarme como una amenaza tan enorme para su agenda. Pues ahí están los hechos, ahí está el documento, lo invito a que lo revise una y otra vez ahí en YouTube, le ponga pausa y vuelva a verlo porque hay muchos datos ahí que hay que reflexionar y analizar y por eso también estamos aquí en Detrás de la Razón. Gracias a ustedes, gracias por estar siempre en las redes sociales apoyándonos y por construir esta red de pensamiento reflexivo a través de todo el mundo. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos el honor de tener a Francisco Javier Martínez López, analista internacional, a quien respeto y admiro mucho. Francisco, gracias personalmente y de todo el equipo, gracias porque estés aquí. Y también gracias a ti, Ignacio Armada, analista internacional, allá también en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches. Ignacio, comienzo contigo y les pido a los dos respuestas breves porque hay muchísimas cuestiones. Ignacio, el presidente de Irán dijo, estamos preparados para lo peor y vamos a ganar. ¿Qué significa esto?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es que aquí estamos hablando fundamentalmente del problema del bloqueo al acceso a la energía nuclear, ¿no? Por lo tanto, cuando se dice que estamos preparados para lo peor, todo el mundo tiene en mente no solo el uso energético de la energía atómica, sino el uso militar. Pero yo creo que las cosas no van por ahí. Es decir, yo ya sé que a veces peco de optimista, pero la sensación que yo tengo es que de lo que estamos hablando fundamentalmente es de una guerra económica en la cual desde luego Irán manifiesta que está dispuesta, por supuesto, a aguantar y a esperar lo peor. Esperemos que lo peor sea precisamente pues la resistencia, mayores sanciones y que la Unión Europea no termine de arrancar, ¿no? Bien, voy contigo, Francisco. El presidente de Irán dijo que los próximos 6 meses o un año quizá las cosas se pondrán peor. Pero después de cierto tiempo vendrá la victoria de Irán. 2 preguntas, Francisco. ¿A qué se refiere con que las cosas serán duras? ¿Y Estados Unidos aceptará la derrota? Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, audiencia. Lo que dices es tiene un gran trasfondo. Y el trasfondo es, voy a poner 2 puntos. Hace justamente hoy, 2 meses, el día 2 de junio, terminaba el último encuentro Bilderberg en la ciudad suiza de Montreux, en el Palais Fermont. Allí, justamente, estaba, curiosamente, Pompeo Kushner por primera vez, y como siempre, estaban los gerifaltes de empresas como British Petroleum, Total, Shell y, por supuesto, CIA, MI6, el KKR del Colbert Kravis and Robert. Lo que quiero decir... También estaba el de L'Oreal, ¿no? El de los champús y cosméticos L'Oreal, que no sabía, que creo que tiene que ver con las armas, con la industria de armas. Sí, el KKR es David Petraeus, que antes era uno de los directores de la CIA, ahora creó esta empresa con doble K y R, que corresponde a nombre de los socios Colbert, Kravis y Robert, y que se dedica, entre otros, pues a inspirar Frankensteins como ISIS, Daesh, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar ahí. A lo que iba. En ese cenáculo tan poco proclive a decir pro-Irán, ya se puso el grito en el cielo a la bola, se tituló así, la bola de demolición unilateral de Trump. En el propio, y estaba Jared Kushner delante, y esto lo hacía concretamente uno de los ponentes, el Kenneth Akito Oye, curiosamente americano-japo. ¿Qué quiero decir con esto? Que viendo la no reacción como pretendíase de la administración iraní, porque para eso tiene una diplomacia exquisita que sabe mantener las formas de diplomacia y de acuerdos internacionales, pero es gradualista. ¿A qué me refiero gradualista? Pues porque va tomando poco a poco los propios acuerdos y siempre manteniéndose en el principio de la reciprocidad de las relaciones internacionales. La diplomacia iraní, si hablo en teoría política, es verdad que todas las políticas nacionales o internacionales se basan en la lucha, pero lo que no hace Irán, y en lo que sí está cayendo la administración de Estados Unidos frente al horror de todas las otras administraciones del planeta, es que las luchas pueden ser o agonales o polemológicas. Agonal, de agón griego, es que evitan el recurso a la violencia. ¿Por qué? Porque se acepta las reglas del juego entre rivales. Pero aquí no se está aceptando las reglas de juego entre rivales, porque no se acepta la existencia del rival. En este caso, por eso se está acercando a un recurso a la violencia, ya lo estamos viendo con el terrorismo económico, sino que además puede desencadenar otros tipos de violencia. Es decir, lo agónico, agón, que se olvida frente a lo polemológico. Entonces, todo esto lo que quiero decir es que tarde o temprano, ya se están abriendo las vías diplomáticas, otra vez en Suiza, curiosamente, en este caso en Berna, a través de la diplomacia francesa, lo que intenta Macron en la diplomacia francesa, para que haya un acuerdo. Ahora va a haber la reunión del G7 próximamente en septiembre, en la ciudad de Biarritz, menuda elección de sitio,
y se pretende que haya un encuentro en la próxima reunión de la Asamblea de Naciones Unidas a finales de septiembre entre Trump y Rouhani, pero todo esto que se desea por parte de los europeos, lo que tendría que hacer Europa es que el mecanismo INSTEX funcione de una vez por todas y no sea solamente para medicamentos y alimentos en pequeña escala, sino que sea para retomar la venta de petróleo, porque, ojo, todo esto que está pasando en Hormuz es un pulso de dignidad de un país soberano como es Irán frente a los ataques provocadores para intentar incendiar y romper las vías de negociación y vías de acuerdo. Bien, no, ya me contestaste como 5 preguntas, fue un combo, ¿no? Me hiciste descuento. Ignacio, en vista de que los firmantes del pacto del acuerdo nuclear pues no pudieron frenar las sanciones de Washington, Irán alerta que enriquecerá a un nivel más alto el uranio. Si sube, yo te pregunto, si sube el nivel de enriquecimiento de uranio, ¿qué es lo que ganaría Irán? No, yo creo que lo que está pretendiendo Irán, y Francisco lo decía muy bien respecto a sus movimientos diplomáticos, creo que tienen un enorme sentido de no solo de la oportunidad, sino de la prudencia. Creo que se ha hablado además de un tercer grado, ¿no? Un tercer escalón. Está estableciendo una serie de escalones para que se vea que no hay, desde luego, una intención en absoluto conflictiva. Pero la cuestión de enriquecer más uranio da a entender en un principio, según la otra parte, que de lo que se puede estar hablando ya no solo de energía nuclear, sino de armas nucleares, y que por lo tanto Irán no estaría legitimada para disponer de esas armas nucleares. Yo es que en esto soy bastante, no escéptico, sino bastante claro. Es decir, yo desde el principio siempre he creído que el problema del armamento nuclear es que las reglas están establecidas solo por unos pocos y no dejan entrar a los demás, llamémoslo macabremente, al juego. Y por lo tanto, la pregunta, aunque suene muy terrible, podría ser, ¿Irán no tiene derecho a disponer de armamento nuclear? Hay que recordar que estamos hablando además de un acuerdo que, como es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que se firmó en el 2017 por petición de más de 100 países en Naciones Unidas, y que hasta ahora solo han firmado 11. Por lo tanto, no solo estamos hablando de que se está impidiendo de facto que Irán pueda enriquecer uranio dentro de su propia soberanía como quiera o darle el uso que quiera, sino que estamos hablando de que aquellos que están en teoría comprometidos para que esto no sea así, porque hay que prohibir la proliferación de armas nucleares, no cumplen esos acuerdos. Esto además no lo digo yo, lo dice el CIPRI, lo dice el informe de Naciones Unidas del año pasado, ¿no? Es decir, la reducción de armas nucleares es muy pequeña, muy escasa, y de hecho hay países que reducen, como Estados Unidos, como Rusia, pero los demás no han reducido absolutamente nada en los 3 últimos años. Por lo tanto, estamos hablando, en definitiva, de que se puede dar ese uso, pero aquí estamos hablando también de que siempre se está partiendo la idea en Occidente de que en Irán cualquier tipo de movimiento que pueda ser dudoso tiene que ser a peor, ¿no? Lo que sí tengo claro es que la diplomacia iraní lo que está haciendo es intentar presionar. Por eso vuelvo al argumento del principio que enunciaba antes, ¿no? De lo que estamos hablando, creo yo, es de una guerra económica, fundamentalmente. Es decir, de lo que estamos hablando es de que naciones como Estados Unidos intentan limitar no ya la posibilidad de tener armas nucleares, sino la posibilidad de disponer de energía nuclear en cantidad suficiente a países como Irán. ¿Esto qué significa? Que condenas a esos países a disponer fundamentalmente económicamente del petróleo. Y si tú limitas y sancionas la venta del petróleo internacionalmente, tienes ese país económicamente sojuzgado. Creo que esa es la maniobra de Estados Unidos, y es una maniobra pues muy en la línea de Donald Trump y de otros presidentes que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Lo que sí es verdad es que la otra pata del juego es Europa. Y Europa, yo creo que ahí es bastante cautiva. Es decir, Macron, como buen francés, es un hombre de grandes gestos, ¿no? Pero Europa está en una situación muy difícil en términos económico-diplomáticos con Estados Unidos, porque tiene que ir dando, como decimos aquí, una de cal y una de arena. Hay que recordar que Europa ha tenido siempre intereses muy concretos, por ejemplo, en países del Magreb, cuyos acuerdos alteraba inmediatamente, como pasó con el caso de Libia, de la caída de Gaddafi, cada vez que le interesaba.
En estos momentos, Trump hace unos años ya estaba anunciando que iba a retirar fondos de la OTAN porque Estados Unidos aportaba demasiado y Europa demasiado poco. Y en eso es cierto que las cuentas salían. Estados Unidos estaba aportando demasiado. Con lo cual, si tienes a Estados Unidos presionándote y comiéndote los pies por ahí, Europa puede haber creado una disposición como el INSTEX, puede haber creado un acuerdo para que países como Irán puedan seguir comerciando, eludiendo hasta cierto punto las sanciones o compensándoles por esas sanciones que le impone Estados Unidos, pero no lo puede hacer abiertamente ni lo puede hacer demasiado rápido, ¿no? Yo creo que ese es el escenario, ¿no? Y creo que efectivamente la situación no tiene por qué convertirse en una situación enconada, pero probablemente depende de la habilidad que ha tenido Irán para implicar a Europa para que dé esos pasos que tiene que dar y de alguna manera sirva de mediación, ¿no? Gracias. Déjame ir con Francisco. A ver, querías apuntar algo porque te quiero hacer una pregunta importante, por favor. Sí, muy rápido. En hilación con lo que decía mi contertulio, es que tiene que ver mucho con lo económico, porque independientemente de la iranofobia que hay dentro de la propia administración Trump, por supuesto de un señor Bolton desde hace decenios, o de un Kushner, es que estamos hablando de un tema económico, que Irán está en medio de una guerra que es una guerra entre Estados Unidos y China. Cuando estamos hablando del pulso en el estrecho de Hormuz, en el estrecho de Hormuz pasa el 20% de las necesidades de crudo de Occidente, pero en cambio representa el 60 o el 65% de las necesidades de los países asiáticos, entre los que están China, Japón. Por lo tanto, ojo, se está en este pulso, repito, del estrecho de Hormuz, se está jugando una rivalidad de no aceptación de una multilateralidad, en este caso de un papel, de un rol de China dentro de la economía mundial, y China es dependiente y importadora de petróleo y de las necesidades de petróleo para el crecimiento de la economía china. Y además, no solamente por el estrecho de Hormuz pasa petróleo también, sino gas. Y lo que quiere Estados Unidos es el control de las materias primas, el control del petróleo, del coltán, del uranio, del gas en la bolsa mediterránea frente a las costas sirias. Control de la energía. El control de la energía, de las tierras. Francisco, ya que hablaste de China, bueno, te cambio la pregunta. Expertos dicen que por fuera se ve muy poderosa China, pero que por dentro su sistema financiero está lleno de corrupción, desfalco y falta de solidez, lo que hará retroceder a China frente a Trump. De hecho, hoy Trump anunció más sanciones contra China. Prueba de ello es que ha reducido China mucho sus compras de petróleo a Irán. Yo te pregunto, ¿qué veremos en los meses siguientes en la guerra comercial de Trump contra China? Y entre estas dos potencias, el posible uso de Irán como moneda de cambio. Estamos viendo esto. Uniría por esta última parte de tu pregunta el intentar utilizar a Irán como moneda de cambio en una guerra económica que está perjudicando a ambos y que está perjudicando la economía del planeta. Desde un Chile, el presidente chileno se quejaba hace unos minutos de cómo está perjudicando esta guerra económica a las exportaciones de la economía chilena y de otros en el mundo, en una situación de, todavía no se puede hablar de recesión, pero sí de retroceso en el crecimiento económico. Pero cuando decimos que si China está, problemas de corrupción, problemas de... Sí, pero es que Estados Unidos es un tigre de papel. Estamos hablando que tiene una deuda de 22 billones de dólares, de los cuales solo 11 billones han sido por guerras promovidas, y perdón por lo que voy a decir, entre otros intereses foráneos y ajenos a los propios americanos, como son guerras promovidas por Israel o por intereses digo antiguos aliados, Arabia Saudí, porque también Arabia Saudí está, la diplomacia de Putin está poniendo un pie también en Arabia Saudí. Por lo tanto, ojo, que hablamos de grandes, pero grandes a veces tigres de papel, porque tienen puntos, talones de Aquiles tan fuerte como es la deuda de los Estados Unidos, que está en 22 billones de dólares. Es decir, China tiene sus problemas, pero también en el otro lado vemos unos Estados Unidos que, si la economía empezase a desdolarizarse, que es lo que se está haciendo desde hace tiempo, poco a poco, y no se puede hacer, veríamos que cuán tigre es
los Estados Unidos de América. Sí, eso es más importante, ¿no? Porque lo de la deuda, dicen otros expertos que pues como Estados Unidos es el que hace los dólares, pues hace más dólares y ya está, ahí ya no tiene problema. Ignacio, tú que eres no funciona así. Muy a favor de que no haya guerra, pero yo quiero preguntarte, ¿es posible que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí estén esperando tranquilamente a que Irán enriquezca suficiente uranio para que lo usen como pretexto y entonces hagan un ataque militar? Bueno, voy muy rápido, vamos a ver. Bueno, una cosa que te quería decir, Estados Unidos puede fabricar todos los dólares que quiera, pero precisamente el problema que ha tenido históricamente es que la deuda internacional que tiene, la deuda exterior, está emitida en su propia moneda, con lo cual la devalúa. Así que efectivamente tiene un problema gordo. Pero respecto al escenario de conflicto nuclear, bueno, yo ya lo he dicho antes, yo en esto soy optimista porque además yo soy muy políticamente incorrecto. En Europa, por ejemplo, y creo que en el mundo, la gente es muy poco partidaria de la energía nuclear y yo, sin embargo, soy un firme defensor de la energía nuclear. Creo que, sin embargo, en cuanto uno oye la palabra isótopo, todo el mundo le entra lógicamente el miedo. En este caso podemos trasladar lo mismo. Yo creo que Estados Unidos e Israel, especialmente Israel, nunca ha necesitado tener grandes excusas para hacer lo que quiere hacer si se lo puede permitir. Yo no creo que la cuestión sea si Irán va a entrar en la carrera armamentística, algo que, si no me equivoco, en ningún momento se ha enunciado por parte de Irán. Yo creo que simplemente se están buscando excusas para apretarles económicamente. Cuando se estaba diciendo al principio, cuando se mencionaba esa frase, ¿no?, de llegaremos hasta el final y al final venceremos, se está hablando de que venceremos, creo yo, se está hablando de que venceremos económicamente. Nadie va a entrar en una escalada nuclear por un conflicto económico que, por grande que sea, es en cierta medida eventual dentro de un largo recorrido, ¿no? Lo que sí es verdad es que, y vuelvo un poco a la idea de antes, ¿no?, y además lo mencionaba Francisco, la idea de que países como Rusia, por ejemplo, estén tocando en la puerta de Arabia, del hecho de que estén llegando a acuerdos con secciones wahabistas, ¿no?, de alguna manera, significa que Irán siempre está en una situación muy inestable diplomáticamente, ¿no? Significa que a China le podrán presionar, a Rusia le podrán presionar, pero es que Irán no tiene otra salida, es decir, es que tiene que aguantar, con lo cual lo mejor que puede tener es tener esa moral e introducir un elemento nuevo en el escenario, que es Europa, ¿no? Y confiar en que Europa pueda servir como garante para poder seguir en este tira y afloja. Creo que es un tira y afloja en el que vamos a estar mucho tiempo, ¿eh? De esto, dentro de meses y meses, seguiremos hablando. Qué bueno que tocaste eso, porque pues son aliados de Irán, China y Rusia, y están coqueteando con Arabia Saudí, que es el que quiere destruir a Irán. Bien, Ignacio, Francisco, ya nos vamos, dos preguntas, a ver, rápido. Trump se retiró del acuerdo nuclear hace un año y nadie hizo nada, pasó un año y no pasó nada. Irán dio un ultimátum de 60 días, se venció el plazo y pues tampoco pasó nada. Pregunta, ¿se va a salvar el acuerdo nuclear, sí o no, o va a la muerte? Y si se muere, ¿qué es lo que va a pasar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, porque ya casi no hay tiempo, es, pues el señor Donald Trump sancionó al canciller personalmente, al canciller Zarif de Irán. ¿Esto de qué sirve? Venga. Yo creo que el acuerdo rápidamente va camino de la muerte para intentar hacer un nuevo acuerdo. Lo van a tener crudo los norteamericanos con el tema de los misiles, porque Israel, Arabia Saudita matan a civiles en Siria, Irak, Libia, Yemen, y todos esos misiles vienen de los Estados Unidos. Por lo tanto, que el acuerdo va camino de morir, sí. Que se va a pretender, por eso es la vía suiza, nuevamente, por cierto, porque el acuerdo también se gestó en parte en vía suiza, va a la vía suiza para intentar un nuevo acuerdo y en septiembre intentar, lo veo difícil, un encuentro fuera de la Asamblea de Naciones Unidas, Hassan Rouhani y Trump. Mucho tiene que avanzar la diplomacia, en este caso suiza, pero los suizos son maestros en eso. Y en cuanto a atacar a diplomáticos además, como fuegos de artificio, como se ha hecho con los ataques a Javad Zarif, me parece una aberración de todo punto de vista, porque atacar a diplomáticos, y además diplomáticos
que son tan cuidadosos y tan responsables ante el derecho internacional y ante los acuerdos, ante los pacta sunt servanda y ante lo que es la reciprocidad entre los estados. Me parece que es un enorme error otra vez más de la administración Trump. Me habías dicho que Arabia Saudí, Rusia, Estados Unidos e Irán podrían estar negociando, ¿no?, en el futuro. Lo que a mí me ha llegado, y me ha llegado poquito, pero me ha llegado desde Berna, en secreto, me imagino. Bueno, gracias Francisco, Ignacio, un abrazo a los dos. Buenas noches, magníficas explicaciones, gracias. Le agradezco a usted que nos ve, le agradezco en nombre de todo el equipo que usted no ve, que está allá detrás de cámaras, pero que hace posible este programa. Le agradezco tanto a usted, que no lo veo yo, pero que está presente en mi intención, en nuestro trabajo, que nos haga esos bellos comentarios. Ayer el programa sobre los niños enjaulados por Donald Trump, hubo una lluvia de comentarios, y eso quiere decir que cada vez en el mundo hay un público más comprometido, más valiente, más decidido, y ese público sin duda alguna es usted. Muchas gracias, y si no lo vio, lo invito a que vea el debate de ayer entre Almudena Negro y Rubén Luengas. Aparte de la acalorada pelea, es muy importante porque se dijeron cosas vitales que están pasando. Recuerde que en el mundo muchos piensan como Almudena y muchos más como Rubén. Usted es el que reflexiona. Buenas noches.